Desde la pasada Convención Constitucional hasta la fecha se está hablando de cómo debe ser el futuro económico de nuestro país. Precisamente ahora en Agenda Económica vamos a analizar una serie de propuestas precisamente que puedan sentar las bases del desarrollo de nuestro país en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Para eso está con nosotros el economista, ex vicepresidente de Corfo, el actual presidente del Centro de Investigación en Economía y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Lo ven ustedes a Hernán Cheire. Gracias por estar con nosotros, Hernán. Hola, buenas tardes, Nicolás. Hernán viene porque presenta este libro, lo podemos ver acá, un decálogo para que Chile vuelva a progresar. Y algo muy interesante, porque ustedes proponen distintas medidas, aquí lo vemos de nuevo, con experiencia de distintos países nórdicos, Taiwán, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, que son generalmente los países que ustedes los académicos citan como ejemplos para que Chile también pueda imitar los pasos correctos a seguir. Bueno, este libro coautorado con Mauricio Rojas, la pregunta que nos hicimos es, hoy día se discute mucho cómo seguir y cuál debe ser el rol del Estado. Este gobierno ha sido muy proclive desde su programa a que el Estado sea mucho más intervencionista, que, como ellos lo dicen, ¿verdad?, que sea un orientador de la estrategia de desarrollo, un poco con la lógica de que el modelo actual, entre comillas, se agotó, entonces que hay que hacer otras cosas. Entonces la pregunta que quisimos respondernos con Mauricio es, pero a ver, ¿cómo lo hicieron Taiwán, Corea, Suecia, Noruega, Finlandia, Irlanda, para haber sido desarrollados en su tiempo países que eran pobres? No elegimos países desarrollados, los grandes, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, no, nos fuimos a los países más como periféricos, pero que lograron dar este salto. Y más que los académicos citemos mucho estos países para como muestra de dónde se llegan, es el mundo político. Todos dicen, oye, nos gustaría ser como Suecia. Fantástico, y todos asocian a Suecia a un estado de bienestar grande, un estado muy intervencionista, etcétera. Miren lo que hizo Corea, miren lo que hizo Taiwán, etcétera. Entonces quisimos hacer un zoom a cada uno de estos países con bastante detalle y después a partir de eso sacar lo que denominamos 10 lecciones para que Chile vuelva a progresar a partir de esas experiencias. Y en esos países el Estado o el tamaño del Estado, sus roles, ¿tienen aspectos en común? Porque me imagino que obviamente hay diferencias, pero por la misma discusión que usted planteaba, si Chile necesita más Estado o un mejor Estado, esos países, ¿qué es lo que demuestran? Lo que esos países muestran es que más allá de la discusión si el Estado es más grande o más chico, se requiere un mejor Estado, un Estado profesional, un Estado en el cual las cosas funcionan. Voy a citar el ejemplo de Suecia. Suecia tiene una carga tributaria mucho más alta que la de Chile y siempre se asocia a Suecia al estado de bienestar. Pero en ese estado de bienestar sueco, las personas pueden libremente elegir en qué colegio llevan a sus hijos, pueden elegir establecimientos de salud. Una parte de los fondos de pensiones del sistema previsional de allá se administra bajo cuentas individuales que la persona elige. Entonces uno mira a Suecia y dice, bueno, para ver qué es puro Estado. No, ese es un mito. Suecia es muy distinto hoy día. ¿Qué tienen en común esos países? Por ejemplo, son países que están todos en el top 10, la mayoría de los países que analizamos, de libertad económica, libertad para emprender, facilidad para hacer nuevos negocios. Es decir, lo que nosotros denominamos en el libro, más que un Estado emprendedor, que es el que ha impulsado la economista Mariana Mazzucato, que es un poco gurú de algunos funcionarios públicos. La mencionan harto en el libro, claro, bastante en tono de crítica. Sí, y nosotros somos más proclives de lo que sería el Estado facilitador, que facilita las cosas. Y obviamente hay una línea que trazar ahí, pero no es que nosotros pensemos que el Estado no tiene que tener un rol. De hecho, en la mayoría de estos países, en todos, lo ha tenido, pero no necesariamente en la lógica esta emprendedora. Y países, por ejemplo, como Corea, que en su tiempo fue muy intervencionista, que seleccionó sectores productivos, que le entregó crédito en condiciones preferenciales. Bueno, al cabo de un tiempo tuvo que abandonar esa política y después se ha transformado y hoy día apoyan los emprendimientos innovadores. Mira qué cambio. Lo que se ha venido haciendo durante el último tiempo, los últimos años en Chile. Entonces, de nuevo, cuando uno mira a Corea, no nos quedemos con la caricatura de los años 70, quedémonos con lo que está haciendo Corea hoy día. Ustedes hablan, en resumidas cuentas, de un Estado profesional, transparente, independiente, que sea limitado, pero fuerte, ágil y también eficiente. Entonces, un Estado facilitador, pero cuando haya que hacer correcciones, tenga la capacidad de hacerlo. Por supuesto, tiene que hacerla, y hay muchos casos en los que tiene que hacerla. Y un rol fundamental, a juicio nuestro, del Estado en esta materia es
fomentar la competencia. Al final, la competencia es el mejor generador de innovaciones. Cuando hay emprendedores que tienen incentivos para innovar, para hacer emprendimientos nuevos, lo van a hacer, porque está en el interés de ellos y también en el interés de la ciudadanía como un todo. Hay que pensar que al final las nuevas cosas que están saliendo surgen de una interacción entre emprendedores y consumidores. Todas estas aplicaciones nuevas que hoy día utilizamos, y sin hacer propaganda ninguna en cuanto a alojamiento, transporte, alimentación, etcétera, no nacieron porque el Estado arriba dijo hágase tal aplicación. Lo hizo porque estuvo en el interés de emprendedores y consumidores y generaron una solución que generó valor para todos. Imagínate, Nicolás, que todas esas decisiones, las grandes misiones de las que habla Mariana Mazzucato, todas las tenga que decidir el Estado arriba, y que sea una economía basada en misiones que decide el Estado a un nivel superior. Obviamente eso deja a los emprendedores en un rol absolutamente secundario como actores de reparto, y no hay ninguna evidencia empírica, salvo casos muy puntuales, que muestren que ese es el camino. Pero, por ejemplo, ahora lo que parece una política de Estado es apoyar el hidrógeno verde. Lo empezó apoyando el expresidente Sebastián Piñera, y ahora el gobierno Gabriel Boric lo potencia aún más. Ahí claramente hay una decisión del Estado por ir directamente a impulsar un sector en particular. ¿Ahí está bien o está mal? A ver, yo considero que está bien, pero hay que hacer una precisión. Históricamente, y me tocó a mí en la Corfo también la discusión, si apoyar a sectores específicos o no. Nosotros fuimos partidarios de no apoyar a sectores específicos porque eso implica discriminaciones, hay riesgos de captura, de grupos de interés que van a querer que se coloquen más recursos en esa dirección. Y después, una mirada distinta es, mire, más que apoyar sectores, hay que apoyar desafíos nacionales, misiones nacionales. Entonces, ¿qué hizo el presidente Piñera en su gobierno anterior? Dijo, mire, apuntemos a un Chile descarbonizado al año 2050. Chile descarbonizado, ahí caben muchos sectores, caben muchos tipos de medidas, y una de ellas, bueno, la única, fue el tema del hidrógeno verde, que este gobierno impulsó, y me parece perfecto. Entonces, si vamos más allá de las caricaturas, si yo creo en este enfoque de las misiones, una misión, 2 misiones, 3 al mismo tiempo, yo creo que por último no habría mayor problema, y creo que ahí estaríamos de acuerdo con muchos. Pero tener una economía completa que funciona a partir de misiones que decide una autoridad central, creo que no es correcto. Y déjame decir una cosa más. Sí. Esta misión del hidrógeno verde, o sea, de la descarbonización, y que tiene el apoyo del hidrógeno verde como una medida específica, que hoy día como la misión estrella o el programa estrella que tiene el gobierno, el primer escalón, una empresa privada que va a recibir fondos públicos quiere instalarse en Punta Arenas, y en el primer escalón los organismos regionales ahí le colocan una traba y dicen que el estudio de impacto ambiental hay que hacerlo de otra manera. Entonces, te fijas, yo creo que cuando hablábamos de calidad del Estado o agilidad del Estado, aquí se está demostrando en la práctica que, dado la forma como es el Estado chileno, en la práctica ahora, ni siquiera estas cosas se pueden llevar adelante. Pero el problema es eso, independiente del gobierno turno, porque el Estado chileno crece año a año, todo el tiempo, independiente de quién esté gobernando, y al revés, no es que sea un Estado más grande y más eficiente, generalmente es un Estado más grande y menos eficiente. Pero absolutamente de acuerdo, esto no le estoy echando la culpa a este gobierno de lo que pasó en el sur, estoy diciendo que ese enfoque que centra todo el gobierno al final coloca atrás. Por lo tanto, todos han dicho, oye, esto hay que resolverlo de otra manera, hay que hacerlo más rápido. Bueno, ese es un Estado facilitador. O sea, avanzar en esa línea, yo encuentro que es fantástico. Otro tema relevante que no lo puedo dejar afuera, que es un denominador común de estos países. Porque hoy día discutimos una medida puntual, si colocar, incluso a nivel de los impuestos, si subimos este otro. Bueno, en todos esos países, ¿cuál fue un denominador común fuerte? La calidad de la educación. Es educación de alta calidad que les permitió acometer los desafíos que se propusieron. Por ejemplo, Taiwán, que es la isla que sabemos los problemas que tiene con China, bueno, es un gran productor de semiconductores, ¿verdad? Los chips. Y es un país que ha tenido muchos problemas a lo largo de su historia, ¿verdad? No tiene recursos naturales, bueno, pero tenía una población, una fuerza de trabajo bien educada, bien capacitada, que fue capaz de producir eso. Hoy día estamos colocando paneles solares, porque dentro de esta lógica del hidrógeno verde y el Chile descarbonizado,
Bueno, hay ocasiones en que para resolver problemas tenemos que traer técnicos del extranjero, no los tenemos en Chile. Entonces, claramente, invertir más en educación, para mi gusto, sería como la política industrial más potente que podríamos seguir. Siempre se habla de invertir primero en educación primaria, también fortalecer capacidades técnicas, etcétera, pero al final la discusión política, ¿en qué se ha centrado en el último tiempo? ¿Gratuidad o no? ¿Mantener los colegios abiertos o no? Pero en lo que se enseña, las materias que se cursan, las mallas curriculares, eso no está en la discusión de nadie. Pero absolutamente. Y el ejemplo que tú estabas dando y que yo mencionaba de los peligros de estos estados tanto poderosos más allá que su tamaño, es que es capturado por sectores políticos. Entonces es obvio, todos los estudios muestran que hay que fortalecer la educación en etapas tempranas. Pero ¿qué pasa con esta discusión que no es académica? Son presiones políticas que se dan. Gana al final la gratuidad en las universidades, gasta darle más plata a las universidades. ¿Te fijas? Ese es el peligro de tener una institucionalidad que está muy basada en lo que hace el Estado, porque el Estado es fácilmente capturable por grupos de presión que, en base a sus intereses, que lo encuentro legítimo desde el punto de vista de ellos, presionan en otra dirección, pero eso no necesariamente nos lleva a lo que es mejor para la sociedad. Aparte de estos temas, ustedes mencionan libertad económica y flexibilidad para emprender, mercados abiertos, evitar el proteccionismo, que incluso lo denominan la industrialización de invernadero, es decir, una industria, pero simplemente que se queda dentro del país. También hablan de la certeza regulatoria, propiedad privada, estabilidad macroeconómica, conceptos que su sector político ha pregonado hace décadas. Entonces, la idea es mantener eso. Ustedes hablan como un perfeccionamiento del modelo chileno, más que un cambio radical. Por supuesto, yo creo que siempre hay que ir perfeccionando cosas y, en mi opinión, lo fundamental es fomentar aún más la competencia, que nuevos emprendedores puedan desafiar a los actores incumbentes en los distintos mercados con nuevas soluciones. Eso al final se traduce en menores precios, se traduce en que a los consumidores les llegue más fácilmente una serie de servicios que ellos necesitan, pero hay que ir eliminando trabas. Un ejemplo concreto de eso, hoy día a raíz del paro de los camiones, se habla de la importancia de fomentar también otra carretera que tiene Chile, que es el mar. Bueno, desde hace décadas viene congelado el tema del cabotaje marítimo, que en la legislación chilena está reservado a naves con bandera nacional. Y cuando vienen buques de otras partes, con otras banderas, ¿por qué no permitir que ellos hagan transporte entre distintos lugares de Chile? Está reservado. Entonces, eso es una falla, más que del mercado, es una falla del Estado, que no ha sido capaz de bajar esas barreras para que pueda aumentar la competencia, así bajaría el costo de los fletes, habría mucho más facilidad para transportar, etcétera. Ese es un ejemplo. Mi última pregunta, y tiene que ver con un punto que yo encuentro de toda lógica, pero me parece que es el más difícil de conseguir ahora. De hecho, ustedes lo denominan como una de las 10 lecciones. La búsqueda de amplios consensos que permitan la cohesión del país. Toda la discusión política en estos momentos apunta lamentablemente al revés, a distanciamiento, a polarización, a la misma fragmentación de los partidos políticos, que son decenas actualmente. ¿Usted cree que se pueda en estos momentos en Chile lograr amplios consensos que permitan la cohesión del país? Más que responderte si se puede o no se puede, yo creo que se debe. O sea, no tenemos vuelta. Yo creo que tenemos que hacer eso, y por eso es que lo destacamos como también un hito que fue clave en estos otros países. Lograron ponerse de acuerdo. Un país como Nueva Zelanda, como Australia, que en su minuto, a comienzos de los 80, venían de todos los problemas de cierre de la economía, de distorsiones. Bueno, fue un gobierno laborista el que impulsó una cosa que era distinta a lo que pensaban y logró acuerdos con los otros. Entonces, se puede. Entonces, cuando uno dice, oye, que los otros países lo hicieron, hagámoslo. Pero ojo, aparte de lo que hemos señalado, libertad económica, de equilibrios macro, etcétera, ojo, y apertura al comercio internacional, lo destaco, porque hoy día, eso que todos lo hicieron, con más fuerza unos que otros, quizás con subsidios a las exportaciones, pero siempre miraron el mercado externo. Y ahora Chile todavía está sin aprobar el TPP-11, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estamos? Los países que ellos admiran también lo hicieron, siempre la apertura. Entonces, avancemos en esa línea. Y en lo que se refiere a los acuerdos, eso es fundamental. Yo creo que es imperativo hoy día
que logremos en todos los temas, reforma previsional incluida, reforma tributaria incluida, estrategia de desarrollo, buscar puntos de acuerdo. Yo creo que si uno lee este libro, lee las lecciones, yo estoy seguro que con buena voluntad de ambas partes uno puede ir logrando puntos de acuerdo para al menos avanzar en lo que estamos de acuerdo y en lo cual falta muchísimo por hacer todavía. Un decálogo para que Chile vuelva a progresar, lecciones internacionales sobre el Estado y el desarrollo. Es el libro que escribió Hernán Cheire junto a Mauricio Rojas. Y Hernán, le quiero agradecer por haber estado con nosotros. Gracias, Nicolás. De esta manera terminamos la agenda económica de esta jornada. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.